Muy buenos días, mis niños. El día de hoy en el área de matemática vamos a trabajar fracciones decimales. Fracciones decimales. Una fracción decimal es una fracción que tiene como denominador la unidad seguida de cero, como 10, 100 o 1000. Por ejemplo, 2 décimos, 12 centésimos y 326 milésimos. Estas son fracciones decimales, ya que la unidad va seguida de cero. Vamos entonces a seguir viendo el tema. Veamos los siguientes ejemplos. 6 décimos se va a convertir en 0,6. 4 centésimas y 13 milésimas. Vamos a ver cómo se transforma una fracción decimal en un número decimal. Entonces, ¿qué son los números decimales? Son números formados por dos partes, la parte entera y la parte decimal. Y estos están separados por una coma. Veamos el ejemplo. El número 6,50 es un número decimal porque tiene la presencia de una coma. Entonces, decimos que 6,50, la parte entera es 6, es decir, la que está antes de la coma, y el 50 es la parte decimal, es la que está después de la coma. Entonces vamos a ver la transformación entre fracciones decimal y números decimales. Para transformar una fracción decimal a fracción, escribimos el numerador y contamos de derecha a izquierda tantos espacios como cero haya en el denominador. Allí escribimos entonces la coma. Veamos el ejemplo. Tenemos entonces el 58 sobre 1000 y se convertirá en un número decimal de esta manera. Es decir, vamos a correr la coma contando los números ceros. Es decir, si tenemos 3 ceros, vamos a rodar 3 espacios. Veamos aquí el ejemplo. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Fíjense que utilizamos el 100 y rodamos 2 espacios. Es decir, 2 ceros, 2 cifras decimales. En el otro ejemplo, donde está el 48 sobre 1000, tenemos 3 ceros, 3 serán 3 cifras decimales. Es decir, vamos a rodar la coma 3 espacios. Y como no tenemos tantos números, es decir, vamos a agregar 2 ceros en ese momento. Para transformar un número decimal a fracción, por ejemplo, 1,26, escribimos en el numerador el número decimal, pero sin la coma. En el denominador vamos a escribir el número 1, acompañado de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Veamos el ejemplo. 1,26 lo vamos a convertir en una fracción decimal eliminando la coma, entonces sería 126 sobre 100. Tenemos dos decimales y tenemos dos ceros. Prestemos muchísima atención a esta clase. Es muy sencilla, mis amores. Lo que tenemos que estar es pendiente de dónde va la coma, cuándo la tenemos que colocar y cuándo la debemos eliminar. También cuándo debemos utilizar la cantidad de cero y de cuántos ceros vamos a colocar. Espero que hayan entendido
y que esta clase les va a servir porque es la última parte de los temas de fracciones, ya que este tema se dividió en varias partes. Hemos llegado al final del tema de las fracciones. Muchísimas gracias y más adelante vamos a encontrar una serie de ejercicios para poner en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Bye, nos vemos mis niños.